Como se le va la cola al compañero Timmy, ahora se abre por la derecha y lo logro superar. Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Sebring International Raceway, en la multiclase de coches modificados. Y como les había prometido, he creado una nueva configuración de tuneo en clase R para nuestro Nissan Pensoil Nismo Skyline GTR de 1998 y te puedo adelantar que ahora es un coche muy competitivo con potencia de sobra para meterlo en el podio. Estamos esperando que nos den luz verde para arrancar y pisamos a fondo el acelerador, metidos por ahora en la quinta plaza. Tengo algunas dificultades con la temperatura de los neumáticos que me ponen allí a tambalear, pero muy pronto salgo como cohete, acercándome al GT500 del compañero King Cook, que también está tratando de calentar los neumáticos y va a una categoría inferior. Ahora sí, señores, me estoy metiendo en el trencito de los líderes de mi clase, tratando de meterme en la estela del Ford GT 2017 de Ford 350 Li, que también está batallando con la tracción para no dejar escapar al Radical, que va en la tercera plaza. Uy, ahí creo que hubo un pequeño contacto, pero nada grave. Se abre por la derecha para sorprender en el término de la curva y lo logra, consigue buen rebase y logra avanzar, incluso adelantando al Senna en la salida de la curva con una aceleración fantástica. Me encantó esa maniobra. Y ahora nosotros estamos batallando también para sorprender al Radical antes del término de la curva. Y el Ford GT se despide de nosotros, perdió el control. Creo que iba muy emocionado y se me abrieron las puertas del Valhalla, adelantando de manera simultánea al Radical y al Senna, ocupando ahora la segunda posición detrás de Timmy 543, que está tratando de escaparse. Y ahora entramos en el zigzagueo y el compañero Timmy 543 está tratando de avanzar rápidamente para sacarnos suficiente ventaja como para mantener el liderazgo de la carrera, y se está abriendo paso entre el tráfico que llevamos delante. Recuerda que en este tipo de competencia tenemos que respetar a los demás corredores, sobre todo de las clases inferiores, para evitar accidentes que nos puedan complicar. También puedes aprovechar el tráfico para utilizar el rebufo y conseguir algunas milésimas a tu favor de ventaja cuando estamos regresando a la recta de las emociones y cruzamos la meta para desarrollar la segunda vuelta. Aquí más que todo es un tema de tiempo y también tienes que vigilar. Uy, qué buena maniobra del Ferrari, que se me mete por dentro en la salida de la curva intermedia, pero muy pronto le dejo atrás y recupero el dominio, pero tengo que frenar allí con mucha anticipación y casi se me va el coche. Como les estaba diciendo, hay un factor importante, como siempre, que es el tema de los neumáticos. Si lo puedes apreciar, estoy usando el compuesto duro para evitar hacer paradas, pero no sé si lo voy a poder conseguir. Aquí lo importante es estar vigilante de la degradación mientras avanzamos. Y no me voy a resumir, no me voy a limitar, voy a sacarle todo el jugo al coche hasta que los neumáticos aguanten. Y logro avanzar por la derecha, rebasando al GT1 y muy pronto acercándome a los líderes de la clase S, que también están haciendo una carrera formidable, mientras que Timmy ha conseguido más ventaja y se me está escapando ligeramente. Pero parece ser que tengo cierta ventaja en el ataque de las curvas en relación a Timmy, que cada vez que ingresamos en el sector intermedio o en el sector más lento de curvas siempre logro recuperar terreno. Así que vamos a ver qué pasa cuando estamos regresando al sector más veloz. Ahí está Timmy, está tan valiente, se le ancló un poco el coche en el límite de la pista y tuvo que corregir muchísimo, así que nosotros estamos recuperando cierta ventaja, pero no va a ser suficiente. Dejamos atrás al compañero del Corvette de la clase S y muy pronto nos despegamos cuando ya quedan solo 11 minutos 55 segundos para concluir la carrera. Observa lo que te estoy diciendo, mira cómo le descuento tiempo a Timmy en la entrada de esta curva. Sin duda esa va a ser mi ventaja. Tengo que atacar con todo en las curvas, tratar de aprovechar todos los espacios para irle descontando cada vez más terreno al compañero Timmy para acercarme lo suficiente y ponerlo a sudar. Ya quedan 5 minutos 30 segundos para concluir la carrera. Ya estoy a tiro de rebase, ya estoy metido en su estela.
pero tengo que tener paciencia y esperar el momento preciso para poder atacar y poder superarlo. Timmy está un poco nervioso y se le sale un poco el coche de los límites, se le va un poco en la trazada, se le tambalea la cola, así que tenemos que seguir presionando para que cometa más errores, pero de forma cautelosa, porque no quiero tampoco llevar al coche a la máxima degradación porque queda todavía tiempo de carrera, así que no quiero entrar a boxes. Quiero tratar de superar al compañero y conseguir suficiente neumático para llegar al final sin tanto problema. Mira cómo se le va la cola al compañero Timmy, ahora se abre por la derecha y lo logro superar. Sí, señor, pero no nos salvamos, hubo un pequeño contacto, nada grave, me perdonan la colisión. Así que, señores, cuando quedan 4 minutos 30 segundos para concluir la carrera, soy el nuevo líder. Pero estoy convencido que el compañero Timmy no se va a rendir, así que está tratando de avanzar, está tratando de apoyarse en la velocidad que desarrolla su Ferrari y muy pronto nos va también, se va a acercar al rebufo para aprovechar ese plus de velocidad y entramos en el sector más rápido y efectivamente se abre por la izquierda, mira cómo nos supera, nos deja atrás sin mayor problema, sin resistencia. El desarrollo de velocidad de ese Ferrari es impresionante. Y entramos en la curva intermedia y observa como nuevamente Timmy pierde cierto control, se va largo en la curva y lo logro superar por dentro. Pero regresamos a la recta de las emociones y aquí él tiene la ventaja otra vez. Así que ahora tengo que atacar por dentro lo más profundo posible, se me va un poco el coche, la frenada estuvo larga, así que él logra sostener la dirección, logra sostener la trazada y regresa a la punta. Pero la pelea continúa porque todavía faltan 3 minutos 24 segundos para concluir. Lo vuelvo a atacar por dentro en la salida del zigzagueo. Y ahora sí, señores, lo estoy obligando a consumir neumático. Y yo también estoy en una etapa donde si me descuido puedo caer en problemas. Y cuando quedan escasamente 55 segundos para terminar la carrera, por ahora mantengo el liderazgo, pero ya los neumáticos están en amarillo, ya están en la última fase de degradación y ya se empieza a sentir la falta de grip y estoy teniendo problemas para atacar las curvas con el mismo ritmo que traía. Así que el compañero Timmy está tratando de no dejarme escapar, pero yo tengo más aceleración. Pero ya sabes que él tiene a su favor el desarrollo de velocidad final, a pesar de que tenga los neumáticos también igualmente degradados. Todavía su Ferrari corre bastante. Señores, cuando quedan solo 15 segundos para terminar la carrera, vamos a ingresar en el sector de velocidad que me desfavorece. Y aquí viene Timmy atacándome, ahora me abro por la derecha para no dejárselo tan fácil, pero lo consigue, escurriéndose en el límite de la pista y Timmy consigue la victoria después de más de 16 minutos de contienda en la última etapa. Con un tiempo de vuelta muy competitivo consigo ocupar la segunda plaza de la parrilla con un resultado realmente satisfactorio. A pesar de no haber conseguido la victoria, ya puedes ver el nuevo rendimiento que desprende nuestro Nismo Skyline. Así que te invito a probarlo y recuerda que en la descripción consigues las modificaciones mecánicas y de tuneo.